Dale que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Isaías. Hoy vamos a hablar de el propósito del ayuno. El propósito del ayuno, ¿cierto? No el propósito del desayuno, no, sino el propósito del ayuno. Es importante, hermano, dentro de nuestra vida cristiana, hermano, comprender que el ayuno es algo necesario en la vida del creyente. ¿Sí? El creyente, todo hombre y toda mujer de Dios, necesita comprender la importancia de este aspecto de la vida cristiana. El ayuno, ¿cierto? Muchos hombres y mujeres que profesan la fe cristiana, hermano, no le ponen esa debida entereza a este principio bíblico, como lo es el ayuno, ¿cierto? Muchas veces hoy hay hombres y mujeres que poco se involucran en esta actividad que es de grande importancia. Ahora vamos a leer la palabra del Señor allá en el libro de Isaías, capítulo 58, en el versículo 6 en adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Cuando miramos, hermano, Isaías, el profeta amonesta a la nación de Israel, amonesta a los príncipes, a los sacerdotes y hombres que estaban en aquel tiempo, que estaban establecidos dentro de la cultura judía. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban, pero el ayuno de ellos realmente no tenía un propósito pleno, no tenía un propósito bien definido. ¿Por qué? Porque si bien era cierto, ayunaban, pero a base de que ayunaban hacían y tenían comportamientos incorrectos, tenían actitudes que no eran correctas, eran injustos, ¿cierto? Practicaban la injusticia dentro del pueblo, ¿sí? Entonces, claro, ayunaban, pero dice la palabra que también se reunían para contiendas, para pleitos, para disensiones, que habían pleitos, que habían disensiones y que habían comportamientos que se alejaban del principio verdadero del ayuno. Y el ayuno, hermano, más que para traer pleito y contienda y para demostrar quién es el más espiritual, porque hay que entender algo, el ayuno no es para demostrar que nosotros somos súper espirituales. No, aquí no se trata de ayunar para impresionar o para demostrar que nosotros sí ayunamos. Hay gente que lo puede hacer bajo esa convicción o bajo ese pensamiento, ¿cierto? Para demostrar que sí es un hombre de ayuno, que sí es una mujer espiritual, y a veces hasta lo manifiestan. No es que yo soy un hombre y una mujer de mucho ayuno. Entonces, no, el propósito del ayuno no es para que nosotros consideremos que somos más espirituales que los demás, no. El ayuno tiene propósitos, pero dentro de esos propósitos no está el que le estoy mencionando. No es para considerar que somos más espirituales, no es para eso. Es para que haya libertad. El ayuno, hermano, tiene propósitos. Es para que haya libertad en medio del pueblo, para que Dios, hermano, se rompan yugos, se rompan cadenas, se rompan ataduras, y dentro de esos yugos y esas ataduras, lo primero que se tienen que romper es algunos comportamientos, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿sí? Para con nuestros hermanos en la fe. Hay gente que ayuna, y eso es lo que le pasaba al pueblo judío. Ellos ayunaban, pero golpeaban con el puño inicuamente a sus hermanos en la fe. Ayunaban, pero eran injustos porque se apropiaban de las riquezas que tenía el pueblo, los sacerdotes, los profetas y los gobernantes. Ayunaban,
Pero ¿qué hacían? Hermanos, se apropiaban de las riquezas que tenía el pueblo. Entonces, ¿de qué les servía a ellos ayunar? Si realmente, hermanos, ayunaban, pero su comportamiento, su estilo de vida no tenía nada que ver con lo que Dios demandaba de ellos. Por eso Dios a través del profeta les dice: todo este tiempo que ustedes han ayunado, todo este tiempo que ustedes ayunan, ¿realmente lo han hecho para mí? ¿Realmente lo han hecho para agradarme a mí? Es una pregunta que el Señor les dice. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayunar, hermano, lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana y todos los meses del año, pero si hay comportamientos que nosotros no hemos dejado, realmente lo que estamos haciendo es aguantar hambre. Y no se trata de aguantar hambre, se trata de ¿qué? De que podamos entonces, hermanos y hermanas, ayunar. Damos la gloria a nuestro Dios. Ahora, vamos entonces a mirar en esta mañana algunos, no todos, algunos propósitos del ayuno. Y uno de los propósitos del ayuno es buscar el perdón de Dios, ¿cierto? A través del ayuno. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos 16 y 17. Ahí vamos a encontrar una hermosa historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 y 17. Damos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí de pronto aquí se nos pone un poquito más complejo algunas cosas, pero bueno. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. ¿Qué hizo David? David, hermano, ayunó para buscar el perdón de Dios, ¿cierto? Para buscar el perdón de Dios. Nosotros podemos ayunar para buscar el perdón de Dios, para buscar la misericordia de Dios. Ahora, cuando usted mira este relato bíblico, usted se da cuenta que abiertamente no significa que Dios no lo perdonó. Claro, Dios lo perdonó, inclusive lo dejó establecido dentro del reino. Lo que Dios no cambió fue el resultado de su pecado, pero Dios lo perdonó, ¿cierto? Porque David, hermanos, ayunaba para que Dios lo perdonara y para que Dios salvaguardara la vida de su hijo, que había sido el resultado del pecado de él con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Entonces, pero lo que yo quiero que centralicemos en esta mañana es que podemos ayunar para buscar el perdón de Dios. Para buscar el perdón de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia o no rechaza. Es importante, hermanos y amigos, volver al ayuno y buscar estos tiempos de ayuno para buscar el perdón, para buscar la reconciliación, para buscar el favor de Dios, hermano, para buscar la ayuda y el socorro de Dios. Entonces, un primer propósito es para buscar el perdón. El segundo propósito del ayuno, hermanos, es buscar el arrepentimiento. El ayuno como un modelo de arrepentimiento. Vaya conmigo allá al libro de Jonás. Libro de Jonás vamos a encontrar en el capítulo 3, en el versículo 5, vamos a mirar qué nos relata la palabra de nuestro Dios para buscar arrepentimiento. Jonás capítulo 3, versículo 5, y dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Para qué podemos ayunar? Para buscar, hermano, el arrepentimiento. Recuerde que Jonás, el profeta de Dios, hablaba al pueblo ninivita de lo que iba a venir sobre Nínive.
¿cierto? El profeta decía, en pocos días Nínive va a ser destruida. Pero el rey de aquella nación, un hombre sabio y entendido, un hombre sensible a Dios, entendió que era necesario arrepentirse, entendió que era necesario buscar a Dios y decretó en toda la nación que había tiempo de ayuno por la nación, tiempo de ayuno por Nínive, hermano, por arrepentimiento. Hoy la iglesia, esta mañana escuchaba yo a nuestra pastora Marta de Cote hablar acerca y motivando a la iglesia, motivando a los ministros de Dios a ayunar por nuestra nación, a hacer ayuno, hermano, por nuestra nación, para clamar por nuestra nación Colombia. ¿Sabe? Que los ninivitas, hermano, ayunaron para buscar el arrepentimiento. Ellos ayunaron, se declararon en ayuno, ¿cierto? Para buscar el arrepentimiento. Hoy mucha gente dice, bueno, pero es que yo no soy capaz, la vida cristiana es muy difícil. Claro, hermano, la vida cristiana se torna difícil y más difícil se torna si nosotros tratamos de vivirla en la carne más que en el espíritu. Si nosotros no buscamos las cosas espirituales, entonces ¿cómo vamos nosotros a lograr vencer? ¿Cómo vamos nosotros a lograr avanzar en nuestro diario vivir cristiano? Es necesario el ayuno para buscar el perdón de Dios, para buscar el arrepentimiento, ¿cierto? Para clamar por arrepentimiento para nuestros hijos, para nuestra familia. Usted se declara en ayuno, dice, voy a estar 2 o 3 días en ayuno, Señor, y te ofrezco este ayuno por arrepentimiento de mis hijos. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto hemos ayunado por nuestros hijos para que haya arrepentimiento en ellos? ¿Cuánto hemos ayunado para que haya arrepentimiento en nuestra familia? ¿Cierto que sí? Queremos, hermano, amigos, que nuestra familia se arrepienta. Queremos que ellos lleguen al conocimiento de la palabra, pero lo que no queremos muchas veces es pagar el precio. Es pagar el precio. No queremos, algunos no quieren de pronto pagar el precio. Otro punto importante para el ayuno es buscar la dirección y la protección de Dios. Buscar la dirección y la protección de Dios. Vaya conmigo allí al segundo, Esdras capítulo 8, versículo 21. Libro de Esdras capítulo 8, versículo 21. El libro de Esdras nos habla, hermanos, del tiempo del exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel, hermanos, salió de allí, de la esclavitud de babilónica, ¿cierto? Y Esdras nos narra que Esdras fue uno de los segundos líderes que promovió la segunda salida del pueblo de Israel de regreso a la tierra de Jerusalén. Pero mire lo que hizo este hombre. Versículo 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Para qué ayunó Esdras, mi hermano? Se dice en la historia que Esdras venía, hermano, con la segunda caravana del pueblo de Israel de regreso a casa, luego de la cautividad babilónica. Pero se dice que aquellos campos, aquellos territorios, aquellos caminos por donde iba Esdras con el pueblo de Israel eran caminos peligrosos. Eran caminos, hermano, muy peligrosos, puesto que habían bandas delincuenciales en aquel tiempo. Pero Esdras, hermano, ayunó, llamó al pueblo a ayuno. ¿Para qué? Para buscar la dirección de Dios y para buscar la protección divina, ¿cierto? Podemos ayunar. Qué importante es cuando tomamos aquellas decisiones en la vida cristiana, hermanos, y las tomamos bajo la dirección de Dios. Hay mucha gente que toma decisiones bajo la dirección de la taza de café, bajo la dirección del chocolate, pero no toman dirección, hermano, no toman decisiones bajo la dirección de Dios.
Y hay que aprender, hermano, a buscar a Dios en ayuno para decirle: Dios, esto es tu voluntad. Señor, es tu voluntad que yo haga este negocio. Es tu voluntad que yo me case. Es tu voluntad, Señor, que yo haga este préstamo. Es tu voluntad que adquiramos este compromiso económico. Es tu voluntad. Y muchas veces, hermano, uno encuentra hombres y mujeres que somos obstinados porque a veces Dios cierra puertas y cierra puertas, pero nosotros queremos abrir esas puertas a las malas. Y queremos porque tiene que ser así, pero nunca hemos ayunado. No ayunamos para pedirle a Dios la dirección, no ayunamos para pedirle a Dios que nos dirija, no ayunamos para decirle: Señor, muéstranos si esta decisión que queremos tomar, si este negocio que queremos hacer, Señor maravilloso, es conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Esdras puso el pueblo en ayuno para buscar la dirección de Dios, para buscar la cobertura, hermano, y la protección de Dios. Qué importante, ¿cierto? También ayunamos para restauración. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Ahí vamos a encontrar en Nehemías capítulo 1, versículo 4, lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces también ayunamos para buscar ¿qué? La restauración, ¿cierto? Buscar la restauración. Dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías, mis amados preciosos del Señor, Nehemías fue un hombre que ayunó. ¿Y por qué ayunó Nehemías, hermano? Para buscar la restauración. La Biblia dice que Nehemías preguntó cómo estaba el pueblo de Israel. Y entonces le dijeron que ellos estaban en oprobio, que estaban pasando situaciones difíciles, que estaban en condiciones precarias. Y Nehemías, hermano, fue un hombre sensible, un hombre que ayunó para buscar la restauración de Dios, para buscar restauración para el pueblo de Israel. Hoy nosotros necesitamos ayunar para buscar ¿qué? La restauración espiritual. Hay gente que está en condiciones difíciles en el aspecto espiritual, pero ¿cómo te vas a restaurar si no sacas tiempo para ayunar? ¿Cómo vas a buscar la restauración de tu familia espiritualmente? ¿Cómo vas a encontrar la restauración espiritual? Ay, es que yo estoy desmotivada, me siento así, me siento acá. Pero ¿qué estamos haciendo para buscar esa restauración en nuestra vida? Necesitamos tiempos de ayuno. Y termino en esta mañana, hermano, diciendo que el ayuno debe de ser un hábito de vida cristiano. El ayuno debe de ser un hábito de vida cristiano, ¿sí? Entonces el ayuno tiene que tener un propósito y que se convierta en la vida del cristiano en un acto de vida, un hábito de vida diaria, constante, hermano, no de vez en cuando, sino constante. Allí Lucas capítulo 2, versículo 37, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y era una viuda que hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Oiga, una viuda que estuvo, hermano, 84 años ayunando, 84 años que no se apartaba del templo, ayunaba. ¿Sabe por qué? Porque ella había hecho del ayuno un hábito de vida cristiana. 84 años. Y hoy muchas veces nosotros, hermanos, ayunamos una vez al año y se nos hace cosa poderosa y decimos que somos hombres supremamente espirituales, que somos mujeres espirituales, que las mujeres son mujeres espirituales, etcétera, etcétera. Esta mujer 84 años en el templo orando y ayunando. Y escúcheme muy bien, porque hay quienes dicen que no, que el ayuno no es en el templo. No, en el templo ella estaba orando y ayunando 84 años, ¿cierto? Qué importante que hoy sea un motivo, hermano, para nosotros dentro de nuestra vida cristiana volver a los tiempos de ayuno.